¿Qué hubo? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy y bienvenidos a esta urdimbre de técnicas llamada la maloca toroide. Hoy les traigo un ejercicio que me gusta un montón y que es crucial si se quiere mejorar en el género del retrato. Es por eso que les traigo hoy claves del retrato con carboncillo del natural. Clave número 1. Setup. Cuando hablamos de setup, nos referimos a la disposición en el estudio del modelo, el caballete, el soporte, o sea, papel o lienzo que usarás, y tu propio cuerpo frente al caballete. Para este paso es importante que se determine con qué método vas a dibujar a tu modelo. Yo, por ejemplo, usaré un método comparativo, el cual se basa en tomar medidas para la proporción y compararlas entre sí. Para posicionar bien tu caballete frente al modelo, debes estar a una distancia de entre 1 metro y 2 metros, dependiendo del encuadre que usarás. Si es solo la cabeza, por ejemplo, puede ser 1 metro. Si es un busto, 1,5 metros. Y si es un retrato a cuerpo entero, pueden ser 2 metros. Ten en cuenta la mano con la que dibujas y dependiendo de esto, posiciona tu caballete a unos 45 grados respecto al modelo, del lado de la mano con la que dibujas, para evitar que ésta se interponga en tu vista. De igual manera, debes estar a una distancia del caballete, de tal forma que tu brazo quede completamente extendido y aún así logres tocar el lienzo con el lápiz carboncillo o pincel. Esto con el fin de que tengas comodidad y espacio para transportar las medidas de tu modelo al soporte. Clave número 2. Iluminación. Para hacer un retrato es muy importante determinar la iluminación. Si bien se puede usar la luz natural, hay que tener en cuenta que ésta logre modelar los volúmenes del modelo. Yo recomiendo usar luz artificial para hacer este modelado. Se puede usar una lámpara con gancho de escritorio. Esta luz debe ser tenue. En particular yo uso una que se puede graduar, pero si tu lámpara no se puede graduar, es decir es fija, puedes atenuarla con papel mantequilla o algún papel calcante. La idea es que las sombras se difuminen y generen transiciones. Y asimismo que los brillos no sean demasiado altos ni que estos laven al modelo por completo. Posiciona tu luz en un ángulo que no esté tan cercano a los 90 grados en vertical ni en horizontal. Un ángulo sugerente es a unos 45 grados en picado, es decir desde arriba, a menos que quieras expresar algo más siniestro, con lo cual podrás usar el mismo ángulo pero desde abajo. Clave número 3. Diálogo con el modelo. Es importante saber quién es la persona que te modelará, si este es un profesional o no, porque dependiendo de su experiencia, modelar le será más extenuante o no. Por lo general, muchos no tenemos acceso o no tienen acceso a los modelos profesionales por costos o por falta de conocer personas que modelen. Por ello, si tienes un modelo no profesional, recomiendo hacer pausas cada 7 minutos para que tu modelo estire su cuerpo y evite lesionarse. A su vez, la pose que ha de usarse para el retrato debe ser cómoda, sin torsiones de cuello complejas o sostenidos de ángulos o expresiones en el rostro. Habla de vez en cuando con el modelo o la modelo para evitar que se duerma. Estar quieto mucho tiempo da sueño. Si estás en un lugar cálido, resuelve la ventilación, y si estás en un lugar frío, la calefacción. Clave número 4. Densidad de medio. La técnica del video de hoy es el carboncillo, pero no todos los carboncillos son iguales, y la densidad de medio se refiere a eso, siendo el medio en este caso el carbón o carboncillo que usarás. Los hay vegetales y minerales, siendo los vegetales más suaves y por ende menos densos, es decir que generan menos oscuridad y adherencia al soporte, siendo perfectos para empezar el dibujo, generar marcas de encaje y medida y bocetar líneas que quedarán abajo o se perderán en el proceso. Los minerales son más densos y por ende oscurecen más y se desvanecen menos. De estos hay más y menos duros. Por lo general los minerales recomiendo usarlos para hacer un ajuste tonal luego de que ya tenemos todo el planteamiento general del retrato. Ten cuidado de apresurarte a usarlos si no tienes tanta experiencia, pues podrías hacer marcas que después no podrás suavizar o quitar. Clave número 5. Preparación de medio. Antes de disponernos a dibujar es importante afilar muy bien nuestros carboncillos y barras de carbón. Para ello recomiendo usar una lija 1000 y ayudarse también con el cortador, con mucho cuidado. Además de los carboncillos y barras debemos disponer de borradores. Yo recomiendo 2 tipos, la goma de borrar que es blanda y un borrador duro. Los borradores de tinta son perfectos para este ejercicio, por ejemplo. Los borradores duros deben afilarse también. Para ello, con el cortador, haz un corte en diagonal de manera en la que los borradores queden en forma de triángulo, con puntas muy finas. Esto será muy útil para extraer luces y definir contornos al final. Clave número 6.
Tono del soporte. Algo importantísimo a tener en cuenta es el tono del papel que vas a utilizar. Y ojo, no hablamos del color, que a la larga puede ser cualquiera, sino del tono, que es qué tan claro u oscuro sea el papel. El tono del papel influirá en la forma de proceder en el dibujo, siendo que si el papel tiene un medio tono como un gris, el mismo aportará un tono al dibujo, con lo cual agregaríamos blanco al dibujo para subir el valor tonal. Pero si es blanco el papel, los tonos más altos los daría el mismo papel, y todos los grises y sombras los haríamos con el carbón o carboncillo. Clave número 7. Procedimiento. Una vez tenemos listos soporte, disposición en el taller con el modelo, materiales e iluminación, procederemos a empezar el dibujo. Para esto es muy recomendable tener un procedimiento o un paso a paso. Si no tienes uno, tranqui. Anteriormente hice un video con 8 pasos para hacer un retrato en carboncillo. Te lo dejo aquí arriba y anclado en los comentarios. Sin embargo, te voy a contar. Para proceder, primero debes establecer un encaje, lo cual es medir el alto por el ancho del modelo y establecerlo en el papel. Para medir recomiendo un palo largo o unas agujas de tejer. Luego debes emblocar, lo cual es determinar con ángulos el área donde estará el modelo. Luego viene el facetado. En este paso definiremos los contornos. Luego de esto puliremos dichos contornos y valoraremos las líneas, cuáles son más gruesas y cuáles son más delgadas. Y pasaremos a sombrear. Para ello yo recomiendo empezar de lo grande a lo chico, haciendo una zona grande para la sombra y otra para las luces. Luego procederemos a poner los medios tonos. Aquí usaremos un difumino o pincel suave para poder hacer transiciones entre un tono y otro. Trata de que los tonos se distingan entre sí. Finalmente vamos a poner las luces altas. En este caso mi papel está entonado, así que utilizaré pastel blanco. Aquí es importante que no se mezclen el blanco con el carboncillo. Para ello dejaremos bien determinadas las zonas de luz de tal manera que el carbón no haya tocado esas zonas. Y como paso extra haremos acabados finales y penumbras, que son las zonas más oscuras del pelo, o de las orejas, o de la nariz, o las pupilas. Para estas usaremos un lápiz carboncillo mineral más denso y duro. Recuerda fijar el dibujo para evitar que se degrade. Yo hago una primera capa de fijado antes de poner el blanco y al final del dibujo. En el caso de ser un papel blanco, puede ser una sola forma de fijación al final, aunque un fijado intermedio ayuda mucho al acabado también. Listo, y eso sería todo, mis perres. Acuérdense de mí y apóyenme en Patreon para poder darles más contenido y más a menudo. Comenten y compartan por favor y suscríbanse al gratín. Les mando un abrazo cyberpunk y que cese la horrible noche. Chao.